Hoy quiero orar contigo. Quiero animarte y también fortalecer tu fe. La palabra de Dios nos enseña que la fe es la clave de todo para el creyente en Cristo. Es por fe que llegamos a aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. También es por fe que vivimos nuestras vidas con gozo y alegría, sabiendo que hay una eternidad por pasar con el Padre Celestial. Y quizás uno de los versículos más importantes en la Biblia sobre la fe está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto subraya cuán necesaria es la fe para el creyente. Es un requisito fundamental. Y sobre el tema de la fe, hay momentos en los que tienes que animarte a ti mismo. Hay momentos en los que tendrás que aprender a hablarte a ti mismo y recordarte las promesas de Dios. Decirte a ti mismo quién dice Dios que eres. Y cuando hagas esto, encontrarás que te levantarás para caminar por encima de tu situación, en lugar de estar debajo de ella. Si haces esto, elevará tu fe. Dite a ti mismo versículos bíblicos, como Nahum, capítulo 1, versículo 7. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Dite a ti mismo Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dite a ti mismo Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. El Señor va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Ahora, uno de los casos más poderosos de fe y oración en acción es la historia de Jabes. La madre de Jabes lo dio a luz con gran dolor. Debido a este nacimiento tan doloroso, ella decidió llamarlo Jabes. El nombre Jabes literalmente significa «Él causará dolor». En aquellos tiempos, lo que le ponías de nombre a un hijo era increíblemente importante. Muchos creían que los nombres determinarían el destino de una persona. Creían que el nombre se usaría para hablar o profetizar buena fortuna o prosperidad sobre el niño y su linaje. Algunos también creían que un buen o mal nombre podría determinar la personalidad de un niño. Así que la elección de la madre de Jabes al nombrarlo así llevaba mucho peso, mucha carga. Ahora, no se menciona mucho sobre Jabes en la Biblia, pero sí menciona que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Eso dice mucho. A pesar de tener un nombre como el que le dieron, diciendo que causaría dolor, él pudo superar sus obstáculos y aún así se convirtió en más honorable que sus hermanos. Pudo hacerse un nombre mejor que el que le fue dado. La Biblia dice en 1 de Crónicas capítulo 4 versículos 9 y 10, «Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor». E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, «Oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe», y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes oró y dijo, «Dios, bendíceme y ensancha mi territorio». Pero no se detuvo ahí, todavía quería que la mano de Dios estuviera con él y que lo mantuviera alejado del mal. Su oración fue sincera y tocó el mismo trono de Dios. Su oración reprendió todo mal desde ese mismo momento y lo cubrió de cualquier cosa mala que pudiera sucederle en su futuro. Usó el dolor de su pasado y los problemas que enfrentaba en su presente y le pidió a Dios que recreara su futuro. Jabes quería un futuro donde no fuera el portador del dolor. Deliberadamente eligió ignorar lo que había sido hablado sobre él antes y creyó en Dios por algo más grande. Hijos de Dios, nosotros también debemos tener el mismo nivel de fe. Tenemos que quitarle los límites a Dios. Jabes desató su fe para permitir que Dios hiciera su mejor trabajo. Le quitó los frenos a Dios y le pidió algo grande. Ahora, algo grande para ti puede ser tan simple como decir, Dios, quiero ser el primero en mi familia en mantener un matrimonio piadoso y no divorciarme.
Para otra persona, algo grande puede ser el deseo de tener hijos que sirvan y honren a Dios y rompan las maldiciones generacionales en su linaje. Sea cual sea tu gran petición, tienes que quitarle los límites a Dios y realmente creer. Verás, Jabes no se quedó atrapado en lo que todos los demás pensaban de él. Jabes no permitió que algo terrible que alguien más habló sobre su vida tomara control. No permitió que dictara lo que él quería para sí mismo. No dejó que su pasado determinara su futuro. Sabía que Dios era más que capaz de reescribir su historia. Sabía que el Dios de Israel era el gran Yo soy el que soy, y que Él era el autor y consumador de su fe. El Salmo 107, versículos 13 al 16 dice: Entonces clamaron al Señor en su angustia, y los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Hay algunas personas que tienen cosas a las que literalmente están encadenadas, algunos hábitos, algunas actividades, me atrevo a decir, algunos pecados, o incluso puedo ir tan lejos como decir algunas personas. Y luego también hay cosas que nos persiguen y no nos dejan ir sin pelear. Problemas familiares, problemas de salud, problemas internos del corazón y la mente que tratan de preocuparnos y estresarnos. Todos en la tierra están lidiando con algo. A veces nuestra reacción es huir de nuestros problemas, pero aquí está la cosa. No importa cuán lejos corramos, siempre parecen alcanzarnos. A veces nuestra reacción es simplemente rendirnos y dejarnos esclavizar, pero Jesús nos ofrece una mejor opción, nos ofrece libertad. De nuevo, el Salmo 107, versículo 14 dice: Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. La Biblia en Juan capítulo 8, versículo 36 dice: Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Además, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17 dice: Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si invocas el nombre de Jesús, Él te liberará. Y no estoy hablando solo de parcialmente, te liberará completamente. Puedes descansar de todo el arduo trabajo y esfuerzo que has estado haciendo tratando de salir de esa caja en la que estás. Con una sola palabra, con un solo toque, Jesucristo puede soltar cada grillete y cada cadena que te ata. Mateo 11, versículos 28 al 30 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy, si te sientes cansado, es hora de dejar de buscar respuestas a través de tu propia fuerza. Déjame decirte algo, nunca te liberarás confiando en ti mismo. Lo que necesitas hacer es confiar en Jesús. Busca a Jesús y encontrarás libertad. Busca a Jesús y encontrarás fuerza. Si buscas a Jesús, encontrarás yo. Y esto es lo que necesitas saber. Él está más cerca de lo que piensas. Escucha lo que David dijo en el Salmo 118, versículo 5. Desde la angustia invoqué al Señor, y me respondió el Señor, poniéndome en lugar espacioso. Y si lees Gálatas capítulo 5, versículo 1, la Biblia dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, en realidad, ese es el problema con nosotros como humanos. A veces, incluso después de haber sido liberados, podemos sentirnos tentados a volver a nuestras viejas costumbres, a las mismas cosas que una vez nos esclavizaron. En esos momentos, debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios. Cuando apreciamos completamente la gravedad de la situación de la que nos rescató y cuán indignos somos de la salvación que nos ha dado, entonces podemos estar más agradecidos por la libertad que tenemos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 16 dice:
como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Jesús no solo nos libera de algo, sino para algo más grande. Jesús nos libera no simplemente para que rompamos esa adicción, sino que nos libera para que podamos convertirnos en siervos fieles y obedientes en su reino. Nos libera para que ayudemos a otros a liberarse de sus adicciones. Por causa de Él, podemos proclamar su obra redentora en nuestras vidas. Somos libres para amar a otros como Él lo hizo, y para animar a quienes nos rodean. Somos libres para usar nuestros dones y habilidades para servir al cuerpo de Cristo. Somos libres para lograr cosas asombrosas en su nombre. Pero antes de que eso pueda suceder, las cadenas necesitan romperse. Hay poder en el nombre de Jesús, y ese poder puede romper cada cadena. Clavemos al que rompe las cadenas, y seamos liberados de lo que nos ha estado atando. Oremos juntos. Señor Jesús, ahora mismo te agradecemos por la libertad que tenemos en tu nombre. Gracias por prometer liberación y restauración a todos los que ponen su fe en ti. Gracias por ese día glorioso cuando pisoteaste el pecado y la muerte y lograste la victoria sobre cada deseo, cada preocupación, cada miedo que alguna vez me esclavizó. Soy libre gracias a ti, Señor, y por eso te doy gracias. Padre, en esta vida podemos ser cautivos de tantas cosas: la búsqueda de más dinero, nuestros trabajos, ansiedades e inseguridades incluso. Libéranos de estas cadenas, Señor, que encontremos libertad en ti. En momentos cuando sentimos que estamos atrapados y cuando nos encontramos en un estado de preocupación, Dios, te pido que nos ayudes a aferrarnos a tu palabra que tiene poder. Señor, tú eres quien define quién soy. Dios, tú defines quién puedo ser. Tú defines lo que puedo lograr. Entonces, Padre, ayúdame a no dejar que nada se interponga en el camino de una vida plena y abundante en ti. Libérame de la esclavitud. Señor, libérame de la esclavitud de las preocupaciones terrenales y de los deseos pecaminosos. Señor Jesús, libéranos de las preocupaciones de este mundo, del amor al dinero. Libéranos del pecado y de cada fuerza opresiva. Y Padre, danos libertad total, para que ninguna duda permanezca en nuestras mentes, para que ninguna parte de nosotros permanezca en conflicto. Señor Jesús, encontramos que a menudo estamos tentados a volver a las cosas que una vez nos mantuvieron cautivos. Pero Señor, oro para que en esos momentos, Dios, por favor recuérdanos de dónde venimos. Recuérdanos el precio que pagaste para liberarnos. Recuérdanos el precio que pagaste para rescatarnos. Señor, recuérdanos que no es tan difícil como pensamos. Haznos saber que tu yugo es fácil. Espíritu Santo, trae a nuestra memoria que el yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera. Ayúdanos a recordar que siempre hay una salida, que no hay conquista terrenal más satisfactoria que simplemente descansar en tu obra terminada. Señor Jesús, líbrame de cada carga, de todo lo que me ha estado pesando, de todo lo que me ha estado distrayendo de los planes que tienes para mí. Enséñame a poner mi mente en las cosas celestiales. Ayúdame a soñar en grande, a nunca poner límites en lo que tú puedes hacer. Padre, líbrame de la preocupación, líbrame del dolor de los recuerdos del pasado, porque estas cosas solo sirven para cansarme. Pero Jesús, tú proporcionas descanso de mi labor. Tú das una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame a aferrarme a tus promesas, a dejar de esforzarme por la libertad por mi cuenta y simplemente dejar que tú rompas cada cadena. Ayúdame a no aprovecharme de esta libertad gastándola en mis propios deseos. En cambio, que use esta libertad para servir al cuerpo de Cristo, para ayudar a quienes me rodean, para cultivar mi amor por ti. Ayúdame a dedicar todo este tiempo y energía recién encontrados hacia esfuerzos fructíferos,
esfuerzos que importarán en el reino de Dios. Que nunca abuses de tu gracia, Señor Jesús. En cambio, quiero ser motivado por la belleza del Evangelio. Quiero ser motivado a seguirte, a obedecerte, a caminar humildemente contigo cada día de mi vida. Espero pasar el resto de mi vida uncido contigo. En el nombre poderoso de Jesús, oro y te doy gracias. Amén. Entonces clamaron al Señor en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. La Biblia en Juan capítulo 8 versículo 36 dice: «Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Además, 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice: «Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad». Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Desde la angustia invoqué al Señor, y me respondió el Señor poniéndome en lugar espacioso. Y si lees Gálatas capítulo 5 versículo 1, la Biblia dice: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Nahum capítulo 1 versículo 7 dice: «El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían». Isaías capítulo 40 versículo 29, Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Deuteronomio capítulo 31 versículo 8, El Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Recuerda siempre, en Cristo eres libre, en Cristo tienes paz, en Cristo tienes esperanza. Camina hoy en esa libertad que Él te ha dado. No mires atrás, no vuelvas a las cadenas. Camina hacia adelante con la frente en alto, sabiendo que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que tengas un día bendecido, lleno de la presencia de Dios. Amén.